quieres, ¿eh? Pues, dame un segundo más. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos haciendo unas pruebas de sonido. Espero me puedan confirmar si todos podemos escuchar correctamente. Si me ayudan con una manita arriba. Buenos días, es una prueba de sonido. ¿Me pueden escuchar todos correctamente? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan correctamente? Santiago, gracias por la manita arriba. ¿Los demás sí me escuchan? Faltan todavía unos de confirmar. Si me confirman los demás si se escuchan correctamente. Pues vamos a dar inicio a esta sesión de capacitación web. Pues como les recordamos en cursos anteriores, la intención de este curso pues es la preparación para esa certificación técnica. El día de hoy ya vamos un poquito más avanzados, vamos a ver lo que son los procesos y las utilerías. Ya el último tema que nos faltaría pues es la contabilización, que sería el cierre de este curso web. El día de hoy comenzamos con las utilerías, vamos a ver a grandes rasgos cuál es el funcionamiento. Vamos a ver de forma detallada qué es lo que hace cada utilería y cuál es el efecto que tenemos al correrla. Vamos a ver las utilerías de verificación de documentos, de reconstrucción de índices, el saldo cero. En cuanto a procesos vamos a ver la afectación de saldos, el envío y el timbrado masivo y la cancelación o el aviso de cancelación al SAT. Vamos a comenzar con el tema de las utilerías. Tenemos primero que las utilerías, como son procesos irreversibles y son procesos exclusivos, pues siempre es necesario realizar un respaldo. Ya habíamos visto en ocasiones anteriores que cuando nosotros realizamos un respaldo, pues nos genera, dependiendo la fecha del equipo, con esa nomenclatura. Entonces nos genera un archivito o una carpeta con los archivos CMP, que son los archivos comprimidos, y a partir de esto pues confirmamos que tenemos nuestro respaldo de la empresa. Si existiera algún error o alguna inconsistencia después de recuperar el respaldo, después de correr el proceso, pues tenemos siempre la opción de regresarnos. Las utilerías, al ser un proceso exclusivo, pues es necesario siempre que ningún usuario se encuentre trabajando dentro de la empresa, ya que pues es necesario que no se encuentre en uso las tablas, por lo mismo de que se hace la afectación a nivel de base de datos. Cuando hablamos de utilerías hablamos de que son procesos exclusivos y que son con la finalidad de darle un mantenimiento correctivo y preventivo a la información de la empresa. Es decir, si nosotros detectamos alguna inconsistencia en cuanto a saldos o en cuanto a acumulados de clientes, nosotros a lo mejor podemos sacar un reporte de estado de cuenta y verificamos que algunos documentos no están afectados, pues podemos hacer uso de estas utilerías, ¿va? Entonces es como que a veces después de a lo mejor algún apagón o a lo mejor después de realizar inesperadamente el proceso, y si estamos en previa captura de información, pues la información a veces queda inconsistente a lo mejor en la base de datos. Entonces
para este tipo de cuestiones nos podría servir el tema de las utilerías. Nosotros realizamos previamente el respaldo, nos aseguramos de que la información es recuperable 100%, ingresamos al menú de empresas, utilerías, y tenemos a disposición pues estas tres utilerías de Compact y factura electrónica: es verificación de documentos, saldo cero y reconstrucción de índices. Vamos a ver un poquito primero qué es la verificación de documentos. Cuando nosotros ejecutamos la verificación de los documentos, ¿qué es lo que hace? El sistema recorre en un rango de fechas y a lo mejor hasta por concepto, una serie o una foliación, todos aquellos documentos, y en base a los movimientos, en base a los netos, a lo mejor en base al descuento o a los impuestos, vuelve a calcular nuevamente la información del total y vuelve a hacer la afectación del saldo. Lo que nos genera aquí la utilería de verificación de documentos es la afectación de los documentos y al final una bitácora. En la bitácora únicamente nos muestra qué es lo que hace el proceso, el rango de las fechas, si afectó algunos documentos y el número de documentos que se afectaron. Voy a regresarme un poquito aquí a mi sistema de Compact y factura electrónica, voy a ejecutarlo y vamos a correr por ahí el proceso de verificación de documentos. Yo previamente tengo una afectación o tengo un saldo, digamos ahí, inconsistente en alguno de mis documentos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a correr la utilería, yo espero que la utilería me corrija esa información y verifico nuevamente en reportes, o ya sea a lo mejor en mi catálogo de clientes, en la pestaña de saldos, pues verifico que la información sea correcta. Pues ahorita yo corro mi proceso de verificación de documentos, no sin antes respaldar. Yo respaldo mi empresa. Le doy procesar, verifico que genere mi información correctamente. Me voy a mi empresa, me voy a mi carpeta de respaldos, abro mi carpeta de respaldos y verifico que están todos mis CMP. Ya habíamos comentado en ocasiones anteriores que es necesario pues dar esos permisos a las carpetas, ya que en ocasiones generamos respaldos y en teoría pues los respaldos están yendo correctamente a nuestra carpeta que nosotros configuramos o elegimos, pero cuando nosotros vamos a nuestra carpeta pues el respaldo a veces no está porque a lo mejor nunca se guardó o nunca se tuvieron permisos de escritura en dicha carpeta. Entonces nosotros siempre que respaldemos pues igual verificar que la información esté ahí y que se guarde correctamente. Ahorita yo ya abrí mi empresa, voy a recuperar un respaldo donde tengo esa información. Yo en esta empresa tengo pues ciertos documentos que yo he ido generando. Voy a abrir por aquí mi concepto de factura CFDI prueba. Yo tengo por aquí unos documentos donde a lo mejor mi neto o a lo mejor el saldo de mi documento pues no coincide realmente con mis movimientos. Tengo varios documentos que no están afectados y por lo tanto pues no me coincide por ahí el saldo. Igual podemos apoyarnos de nuestros reportes. Ya vimos anteriormente que existen varios reportes los cuales nos dan o nos permiten saber cierta información de la empresa. Vamos a sacar un estado de cuenta, vamos a sacarlo en un rango de fechas, a lo mejor del 1 de junio al 31 de julio, que es el rango de fechas en el que yo he hecho o he realizado la captura de los documentos. Voy a verificar la información de mis saldos, voy a verificar que todo sea correcto. Yo tengo ya previamente por aquí, producto de varias prácticas y varios ejercicios, pues una serie de documentos. Entonces yo voy a ver que todo coincida. Si algo no me coincidiera, pues yo puedo entonces ejecutar mi utilería de verificación de documentos. Voy a aceptar mi advertencia, mi mensaje de advertencia por ahí. Voy a marcar las casillas. Es necesario marcar las casillas. Si yo desmarco las casillas, vemos que nuestro botón de procesar se deshabilita. Pues es lógico, ya que no se ha seleccionado o no hay información que procesar. Voy a procesar yo el total de mi documento, voy a procesar el saldo de mi documento y lo voy a hacer en el rango de fechas en el que yo detecte por ahí alguna inconsistencia o en el que yo quiera procesar nuevamente la información.
Para esta ocasión pues yo voy a procesar igual en el rango de fechas del 1 de junio 2016 y lo voy a hacer el 1 de julio de 2016. Voy a hacerlo para los documentos de factura y en la serie voy a incluir todas con una foliación del 0 al infinito. Yo tengo por aquí mi ruta de la bitácora, proceso la información, doy sí al mensaje de confirmación, voy a sobreescribir la bitácora. Nosotros podemos incluso cambiar el nombre de la bitácora para ir guardando proceso de cada una de las veces que ejecutamos esta verificación de documentos. A lo mejor yo pudiera ponerle guión 1 o algún identificador que me permita diferenciar cada una de las bitácoras. Yo proceso la información. Si existen documentos con error, pues lógicamente nos va por aquí mostrar el resultado. Yo consulto la bitácora y a grandes rasgos la bitácora lo que me muestra pues es una fecha de terminación. Me muestra qué es lo que realiza nuestro proceso o nuestra utilería de la verificación de documentos. Nos muestra el filtro que nosotros seleccionamos y si existiera alguna información inconsistente, nos muestra el documento, nos muestra su serie, su folio y cuál es la corrección que se realizó. Entonces, como no existe algún documento que afectar o no existe algún total que reconstruir, pues aquí no nos muestra información. Entonces, lo que nosotros podemos hacer o lo que nosotros podemos detectar es en nuestros movimientos, pues que siempre coincida a lo mejor el saldo o que coincida el total o el neto de nuestros movimientos con el del movimiento en general. Entonces, por ejemplo, aquí sí coincide, no hay nada que reconstruir, la cantidad, mis descuentos, todo coincide con el saldo. Entonces, lógicamente aquí no se encuentra ninguna inconsistencia. Entonces, es importante tener en cuenta que la utilería, número 1, nos va a reconstruir los totales del documento y cómo lo va a realizar en base al neto, al descuento, a los impuestos y al total. Y que se va a calcular nuevamente el saldo. Entonces, todas estas utilerías pues son preguntas de examen y nos van a servir para la parte teórica práctica de nuestro examen de certificación técnica. Eso es por parte de la verificación de documentos. Voy a irme directamente a mi carpeta de empresas y lo que espero yo es en mi carpeta de empresas ver todas aquellas bitácoras de los procesos de elaboración. Por aquí yo tengo otra bitácora donde ejecuté también mi proceso de verificación de documentos y veo que la información pues es la misma, ¿no? Si yo sobrescribo me va agregando por ahí la información y yo puedo ir teniendo como un compilado o un histórico de todo aquello que yo he verificado y he corregido con la utilería. Regreso nuevamente a mi presentación. Tengo por aquí saldo cero. ¿Qué es lo que va a hacer saldo cero? Al igual que en un sistema a lo mejor de AdminPack, saldo cero lo que va a hacer es borrar todos los documentos, eliminar todo aquello que se tenga registrado, va a borrar también los saldos, va a borrar las estadísticas, va a borrar las existencias y va a borrar los costos. Entonces aquí lo que me va a permitir es, si yo tengo una empresa con mucho volumen de información y yo lo que deseo es cambiar de ejercicio y a lo mejor yo tengo mi empresa de prueba 2015, voy a realizar una empresa de prueba 2016, yo lo que podría hacer es, para no llevarme a lo mejor todos esos documentos y empezar de cero en 2016 únicamente con los catálogos, yo lo que hago es realizar un saldo cero a mi base de datos y a lo mejor por medio de documentos dar de alta todos mis saldos iniciales para mis clientes. Pues yo cuando doy saldo cero al ser un proceso y al ser una utilería, pues es un proceso irreversible, igual necesito realizar yo mi respaldo y me va a borrar toda la información. Por aquí hay un punto importante: cuando nosotros realizamos el saldo cero, es importante verificar si nosotros tenemos documentos timbrados en la empresa. Por ahí hay una tabla que se llama MGW 10045 donde nos va a guardar todos aquellos folios digitales. Cuando nosotros hacemos un saldo cero, esta información de los folios digitales no se borra, nosotros la podemos ver ahí y queda intacta, ya que nos guarda como un histórico de todo aquello que se timbró en la empresa. Entonces, si nosotros realizamos un saldo cero sin limpiar esa de folios digitales o sin sustituirla a lo mejor de una empresa predeterminada, ¿qué es lo que va a pasar? A lo mejor
cuando nosotros queramos timbrar un documento, al haber un desfase por ahí en la base de datos, puede ser que nos muestre información de facturas ya timbradas al realizar nuestra factura número 1, es decir, que nos ligue la factura número 1 de nuestra tabla de folios digitales con nuestra factura número 1 de nuestra tabla de documentos. Entonces, ¿qué es importante? Cuando nosotros aplicamos saldo cero, pues a lo mejor de predeterminada tomar la información y copiarla a la empresa donde se está realizando esta utilería. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de lo que realiza el saldo cero. Yo tengo aquí unos documentos de factura, tengo documentos en estos otros conceptos. Entonces, saldo cero, ¿qué es lo que va a hacer? Previamente hacemos un respaldo, le pongo antes de saldo cero para tener la referencia. Le doy procesar, verifico que mi respaldo se encuentre guardado y se encuentre generado, pues ya que voy a aplicar un saldo cero. Se encuentran mis CMP guardados en mi carpeta de respaldo, aplico el saldo a cero a la base de datos. Lo que espero es que se borren todos los documentos. En nuestra ventanita aquí de saldo cero, únicamente debajo del botón nos va a aparecer el mensaje de que se aplicó correctamente el saldo cero. Esa es nuestra confirmación. Yo acepto mi confirmación, proceso el saldo cero y aquí nos muestra nuestro mensajito de confirmación. El proceso saldo cero se realizó con éxito. Quiere decir que si yo ahorita ingreso a mis conceptos, pues en teoría mis documentos ya no deben de existir. Entonces, yo entro a mis conceptos, ya no tengo documentos, entro a mis demás conceptos. Si yo me equivoqué y por error di saldo cero, pues tengo la opción de regresar con mi respaldo. Entonces verifico en facturas, todas, y el efecto es que borró tanto de la tabla como de documentos como de movimientos, pues toda aquella información que se contenía en tablas. Yo únicamente debo de conservar mis catálogos y con la información que tenía previamente capturada en ellos. Es decir, si yo tengo una adenda a lo mejor seleccionada en mi cliente, debe de estar guardada por ahí la información de mi adenda. Si yo tengo un complemento, debe estar guardada la información del complemento. Y en cuestión de configuración de la empresa, lo que nosotros esperamos pues es que también se conserve esa configuración. Yo tengo por aquí mis datos generales de mi empresa, mis rutas de respaldo no han cambiado, tengo una configuración en cantidades producto de los ejercicios anteriores que realizamos de 4 decimales, tengo mi configuración de mis impuestos. Yo aquí había configurado en la sesión pasada mi impuesto cedular, entonces la información por aquí está vigente todavía. Pues mi configuración general tampoco la mueve, no toca mis catálogos, sí movió mis acumulados de mis clientes, mis saldos, ya que borró todos los documentos, y los saldos de los clientes pues se construyen en base a los documentos. No me movió nada en configuración de monedas, mi configuración de conceptos igual está intacta, nombres de los impuestos, todo se conserva. Yo voy a ir a mi carpeta de mi empresa y lo que les mencionaba hace un momento, en todas mis tablas pues yo tengo información. Yo como lo puedo ver, pues porque a lo mejor mi MGW 10022 pues tiene un peso a lo mejor de 1K, quiere decir que pues o muy probablemente no tiene información. A diferencia de todas las demás, les comentaba, hay una MGW 10045 y en teoría esta información que yo timbré, aunque sea con mis certificados de prueba, al yo timbrar pues la información de mis documentos y la información de folios digitales debe estar sincronizado, debe estar a la par. En este caso la información de mi MGW 10045 debe estar intacta. Entonces lo que yo puedo hacer es en mi carpeta predeterminada busco mi MGW 10045, que en teoría ya no tiene ningún documento timbrado. Nos puede servir como una plantilla. Si yo verifico aquí mi DBF tiene un peso de 3K, quiere decir que pues una MGW 10045 vacía tiene una longitud o un peso de 3K. Yo copio la información
a la carpeta de mi empresa, y si yo reemplazo la información, al realizar nuevos documentos, si llegara a coincidir el folio o la serie de un documento que se alojaba previamente en esa tabla, ya no me va a causar conflicto con los nuevos que se van a generar después de aplicar el saldo cero a la base de datos. Entonces, yo puedo recuperar esa información de la MGW 10045, la de folios digitales, si recupero mi respaldo. Entonces, lógicamente, si yo abriera esa información o si yo abriera la tabla en este momento, mi tabla va a estar en cero, al igual que la tabla de mis documentos y mis movimientos. Pues siempre hay que tener cuidado de aplicar esos pasos al realizar el saldo cero. Al realizar el saldo cero, recuerden, lo que hacemos es eliminar todos los documentos. Lógicamente hay afectación en cuanto a los saldos y a los acumulados de los clientes, pero únicamente me conserva pues los catálogos y la configuración general de la empresa. Si yo tenía una contabilización o una interfaz realizada en mi empresa contable, pues esa información permanece ahí, la liga a la empresa contable permanece ahí, pero todos mis documentos, todas mis facturas, a lo mejor mis notas de crédito, todos mis documentos modelos en los cuales yo tenía información, pues se va a eliminar. ¿Y cómo la puedo recuperar? Yo la puedo recuperar pues restaurando ese respaldo que generé antes de aplicar el saldo cero. Voy a recuperar el respaldo, yo lo identifico porque le puse antes saldo cero, proceso la información, y en teoría voy a tener ahorita, si recupero la información de mi empresa, tengo que tener por ahí mis documentos. Tengo por aquí cuatro respaldos. Voy a hacer igual un respaldo después de haber aplicado el saldo cero. Vamos a trabajar con esta información. Realizo yo el respaldo de mi empresa, le voy a poner respaldo después de saldo cero o respaldo nueva empresa, ya que a lo mejor yo lo que quiero es empezar con mis catálogos, pero en una nueva empresa, que es lo que vamos a hacer ahorita. Yo le pongo por aquí mi fecha, voy a compactar la información. En caso de que yo tenga mucho volumen de información, ¿qué es lo que hago? Yo compacto la información de tal forma que reduzco el tamaño de mi respaldo. Proceso por aquí mis datos. En teoría yo ya tengo por acá un respaldo, conserva la foliación que yo tenía anteriormente, ya que como comentamos la configuración no la mueve. Si yo deseo comenzar nuevamente en una foliación, pues yo me voy a mi concepto, ya lo vimos anteriormente, abro mi concepto de prueba. Si yo deseo iniciar en el 1, pues le pongo 0 para que iniciemos en el 1. Entonces comenzar nuevamente con esa captura de la información ya en una nueva empresa. Vamos a jugar nuevamente por aquí con los respaldos. Yo proceso la información de mi respaldo. Igual voy a verificar que mi información se encuentre aquí guardada. Tengo mis catálogos, tengo mis clientes, tengo todo listo. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Existe otra utilería, existe la reconstrucción de índices. ¿Qué es lo que nos va a permitir realizar esta utilería? Pues igual, mantenimiento a nuestra empresa y genera nuevamente los índices de las tablas, las tablas de las bases de datos. ¿Cuál es la opción que tenemos aquí en recuperar índices? Para recuperar los índices, muchas veces tenemos por ahí inconsistencias en cuanto a la información que se nos muestra en los documentos. Muchas veces podemos encontrar basura a lo mejor en el concepto, podemos encontrar basura en nuestro catálogo de clientes, podemos encontrar caracteres basura en nuestros documentos, inclusive en los movimientos. Me ha sucedido a mí en la configuración de la empresa. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Podemos correr esta utilería de mantenimiento a la base de datos y recuperar los índices, que los vuelva a generar. Igual, ingresamos a nuestro menú de empresas, utilerías, reconstrucción de índices. Si nosotros marcamos la de comunes, vamos a hacer esa reconstrucción o esa recuperación de los índices para las tablas globales, tablas del sistema. Podemos ver desde aquí nuestra lista de empresas. Como yo solamente tengo una empresa, pues lógicamente solo me da elegir la que tengo disponible. ¿Cuáles son los índices o qué es la información que va a volver a generar nuestra utilería o nuestro proceso? Yo voy a ordenar por aquí por tipo. Vemos por aquí que están unos archivos CDX. Toda esta información,
todos esos archivos que tenemos aquí son los que va a volver a generar esta utilería. Esto lo podemos hacer tanto de la utilería o pudiéramos hacerlo desde algún manejador de base de datos. Pues cuando nosotros tenemos algún problema en cuanto a índices, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Ya vimos que nos genera nuevamente los índices de la empresa. Nosotros a lo mejor pudiéramos en nuestra carpeta de la empresa filtrar únicamente por CDX, hacer la eliminación de los archivos, lógicamente con previo respaldo de la información. Yo elimino todos mis índices de la empresa, lógicamente hay que cerrar la empresa, yo elimino aquí la información, ya no tengo índices en la empresa. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir el registro de Windows. En el registro de Windows ya lo habíamos explorado en alguna sesión anterior. Voy a seleccionar mi llave de facturación, voy a abrir mi empresa activa. Me voy a detener poquito. ¿Sí me escuchan correctamente todos aquí en la sesión? Igual si me ayudan con una manita arriba, si todos me escuchan. Vanessa ya nos puso por aquí que sí nos escucha. ¿Los demás sí escuchan correctamente? Andrés ya nos confirmó por aquí que sí nos escucha. Si no me escuchan, igual para detenerme un poquito y darle chance a los que no me pueden escuchar correctamente. Mirza ya nos comentó que sí nos escucha. Por ahí faltan algunos de que nos confirmen. Gabriel ya nos confirmó. Claudia. Ok, los demás igual si me confirman, igual para continuar. Salvador Real ya nos confirmó. Bueno, creo que la mayoría ya nos están confirmando. Continuamos. Les comentaba, por aquí en registro, en nuestra llave de facturación, tenemos una llave que se llama empresa activa. ¿Qué es lo que va a hacer esta llave de empresa activa? Nos va a guardar la última empresa que nosotros ejecutamos. Lo que nosotros podemos hacer es borrar la información de empresa activa, y cuando nosotros ejecutemos el sistema nuevamente, no nos va a abrir nuestra empresa por default. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a abrir la lista de las empresas. Entonces esto nos va a servir para no realizar ningún proceso previo en la empresa, y poder correr esa utilería de la reconstrucción de índices. Ingresamos con nuestro supervisor, tenemos por aquí nuestra lista de empresas. Desde aquí podemos hacer cada uno de esos procesos, tanto respaldar como respaldar, o correr las utilerías. Lo que se recomienda pues es no abrir la empresa, ejecutar la utilería de reconstrucción de índices. Si yo por algún motivo dejé alguna tabla o estaba escribiendo en base de datos, esto se puede dar a lo mejor porque yo tengo en una instalación como tipo servidor y en mis terminales pues se está ejecutando y quedó por ahí algún archivo abierto. Cuando yo realice la reconstrucción de índices pues me lo va a indicar. Me va a indicar, sabes que tú tienes una tabla que a lo mejor puede ser la de documentos, a la de movimientos, y esa tabla está en uso. Entonces toda esa información me la va a notificar aquí en la recuperación de índices. Yo marco la de comunes, y yo lo que espero es que en mi tabla de empresas se vuelva a regenerar esa información. Yo únicamente en mi tabla de empresas tengo mis DBF y la información de mis FPP, que es información de texto que se guardan en las tablas de los campos memo. Entonces yo únicamente tengo esa información, tengo adicional las bitácoras y los archivitos de respaldo. Entonces yo ahorita, en cuanto ejecute el proceso, lo que espero es que me vuelva a generar esos CDX.
Si existe algún error, les comento en alguna tabla porque estuve trabajando en ella, aquí es donde va a salir a relucir ese error. Voy recorriendo mis archivos de AC, por aquí me salió un error en cuanto a la tabla. Tengo por aquí un error en la tabla MGW 10008, que es la tabla de documentos. Yo aquí en mi empresa lo que hice fue, en mi tabla de documentos borré información por ahí de una columna. Entonces, yo cuando borro información o yo cuando altero por ahí la información de mi base de datos, al hacer algún proceso o al correr alguna utilería, como ejecuta y recorre la información que hay en esa tabla, pues me marca error en la utilería. ¿Qué es lo que tendría que hacer o qué es lo recomendado? Pues evaluar si esta tabla se puede recuperar cargando algún respaldo previo, y en ese respaldo previo toda la información es consistente, pues cargamos ese respaldo previo. Hay por ahí procesos en cuanto al volver a regenerar la tabla, volver a procesarla. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir? Toda esa información bajarla y volverla a subir, pero en una nueva tabla. Yo aquí en mi MGW 10008, que es la tabla de documentos, hice una alteración, y ahorita para efectos prácticos en la recuperación de índices, pues me salió por ahí un error. O sea, el error no es muy descriptivo, pero me indica que hay por ahí un problema o hay una inconsistencia. Si yo ahorita me voy directamente a mi carpeta de empresas, ¿qué es lo que espero? Pues que estén ya mis CDX. Aquí ya se encuentran los índices, ya los volví a generar. Si yo lo hubiera hecho con algún manejador de base de datos, que es como por ejemplo Visual Fox Pro, que es lo que hubiera hecho, es abro mi tabla, por ahí le hago un reindex, verifico que se genere nuevamente mi información y listo. El sistema lo que hace pues es hacerlo en automático, tabla por tabla. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo aquí? Yo voy a mi administrador de tareas. Ahorita ya mi sistema se quedó, digamos, trunco en el proceso de la recuperación de índices. Yo lo que tengo que checar aquí es si mi tabla MGW nos va a servir para seguir generando nuevos documentos, o evalúo, a lo mejor me tengo que recuperar o me tengo que regresar a algún respaldo previo. Yo ya tengo aquí la información de mis índices y lo único que tengo que hacer es abrir mi empresa nuevamente. Abro mi empresa, verifico que toda la información se encuentre correcta, que sea la información consistente, y lógicamente en la parte de mis índices pues ya deben de estar generados por ahí en mi carpeta de empresas. Ingreso con mi supervisor, ingreso a mi empresa y yo ahorita voy a hacer la prueba de generar a lo mejor algún documento nuevo. Si hay alguna inconsistencia por ahorita ahí en mi tabla, pues aquí es donde va a salir el error. Yo genero un documento a mi cliente de prueba, agrego alguna observación. En este cliente no tengo una adenda. Sale por aquí voy a abrir mi otro concepto que tengo por acá. Tengo por aquí uno de factura contado. Genero nuevamente mis documentos. Yo aquí no tengo información porque creo que es donde aplicamos el saldo cero. Yo genero mis documentos, y mis documentos al guardarse, como estamos en una empresa nueva y copiamos una MGW 10045, pues la información ya debe ir a la par, ya debe ser concisa. Entonces yo ahorita ya cierro mi empresa, vuelvo a correr un respaldo después de reconstrucción de índices. Proceso mi respaldo, verifico que mi respaldo se encuentre cargado correctamente y empiezo a trabajar de nuevo. Voy a mi carpeta de respaldos, que es la que tenemos aquí, le puse una R de respaldo, están mis CMP, está la información comprimida, todo correcto. Regreso nuevamente a mi presentación. Vamos a ver por ahí otro tema de procesos especiales. Procesos especiales igual, algunos son irreversibles, como es la afectación de saldos en forma masiva y el recálculo de acumulados. Tenemos por ahí la emisión y el timbrado masivo, y el aviso de cancelación al SAT y el cierre.
Esos son los procesos que el sistema realiza. Algunos los realiza en forma automática y otros tenemos que nosotros realizarlos de forma manual. Y nos van a ayudar, por ejemplo, en la emisión y el timbrado, pues realizar, si nosotros a lo mejor nos dedicamos a hacer la captura únicamente y al final timbramos y al final enviamos, pues nos va a ayudar a hacerlo de forma masiva. Entonces, igual lo encontramos en el menú de empresas, procesos y está nuestro listado. Primero comenzamos con la afectación de saldos. Pues ¿qué es lo que va a hacer la afectación de saldos? Al igual que en verificación de documentos, en un rango de fecha va a ir recorriendo cada uno de los documentos y ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a afectar el saldo de los documentos que por algún motivo pues no se llegaron a mostrar en el estado de cuenta. Es importante aquí recordar que una herramienta para diagnóstico dentro del sistema son los reportes. Los reportes nos ayudan pues a mostrar la información tal cual como se encuentran en la base de datos y de ahí podemos mostrar información. Al igual que en verificación de documentos nos genera una bitácora. Si nosotros corremos ese proceso de afectación de saldo más de una vez en el día, tenemos la opción tanto de sustituirla como de a lo mejor renombrarla o cambiarle el nombre por ahí y guardarlo en una nueva. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En un rango de fechas va a evaluar nuestros documentos y va a afectar el saldo de los mismos. ¿Qué pasaría si yo ejecuto primero la afectación de saldos, pero el saldo de mis documentos es incorrecto? Aquí lo que yo necesitaría realizar es primero correr la verificación de documentos para que ese saldo se ajuste en base a los totales, en base a los movimientos, en base a los descuentos, que fue lo que vimos hace un momento, y posteriormente correr la afectación de saldos. Entonces, primero lógicamente verificar que la información de mis documentos sea correcta, ya que en base a la información de los documentos es como se va a afectar el saldo. Entonces, si yo por algún motivo reviso mi estado de cuenta y verifico que la información no es concisa, que sabes que hay algunos documentos que no están afectados, por ahí en mi reporte de estado de cuenta yo puedo verificar o existe una columna que me dice si hay documentos afectados o hay documentos que no están afectados. Traen por ahí un número 2 y en mis documentos afectados debo de ver ese número 2. Si yo llegara a ver a lo mejor alguna otra nomenclatura, pues quiere decir que existe alguna inconsistencia en mi documento y es necesario correr los procesos o las utilerías. Entonces, ese es uno de los procesos que podemos ejecutar en el sistema. El otro, les comentaba, es la emisión y timbrado masivo y puede ser muy útil cuando se tienen pues una serie de documentos pendientes por timbrar o entregar. O sabes que a lo mejor a mí después me piden entregar a lo mejor algún reporte de todos aquellos documentos, o yo quiero emitir todas mis facturas, quiero guardarlas en disco. Yo lo que puedo hacer es, mediante este proceso de emisión timbrado, pues hacerlo en un solo paso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Igual en un rango de fechas, puede ser en un rango de folios, por concepto. Puedo incluso seleccionar a lo mejor en un rango de fechas, pero únicamente para un cliente en exclusivo. Tengo por aquí en mi imagen el cliente 01 que se llama Yair. Yo a ese cliente únicamente le voy a enviar todas sus facturas o voy a guardarlas en disco para después darle algún tratamiento por ahí y puedo hacer uso de este proceso. Me voy a ir a mi sistema de facturación electrónica, me voy al menú de empresas, procesos, emisión timbrado masivo. ¿Qué es lo que yo puedo realizar aquí? Les comentaba, yo puedo tanto timbrar y entregar como solo entregar. Si yo marco timbrar y entregar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el efecto de eso? Necesito yo capturar la contraseña de mi certificado. Nos va a mostrar por aquí la información general del certificado, nos va a mostrar la vigencia y eso es únicamente informativo. Tenemos por acá nuestra pestaña número 2, que es la de entrega. Entonces, si yo marco la pestaña de entrega, me tiene que habilitar esta información. Entonces, yo lo que pretendo aquí es que todos mis documentos de factura, del concepto factura crédito, en mi fecha a lo mejor del 1 de julio, que es el día de hoy, hazme toda la entrega y hazme todo el timbrado que yo tengo pendiente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo por aquí tengo seleccionado correo electrónico, pero tengo todos los medios de entrega que tengo en mis documentos cuando yo capturo o cuando yo facturo normalmente. Yo lo que puedo hacer es a lo mejor guardarla en disco. ¿Y qué pasa cuando yo la guardo en disco?
pues me toma por aquí la ruta que tengo configurada. Igual me genera una bitácora. Yo puedo cambiarle el nombre de la bitácora, puedo entregarle en otro lado, y tengo varias opciones o varias casillas por aquí de verificación. Al igual que en los documentos, yo puedo o no puedo incluir la adenda, yo puedo generar un documento de copia, yo puedo a lo mejor encriptar la entrega, puedo únicamente enviar los documentos cancelados, y tengo por ahí una casilla que se llama tomar definición del cliente. En tomar definición del cliente, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que pasa cuando marcamos esa casilla? Si yo tomo la definición del cliente, a mí en mi catálogo de clientes tengo por aquí un botón que dice emitir y entregar. Si yo por aquí selecciono archivo en disco, este tipo de entrega es el que me va a realizar en mi timbrado masivo, en mi timbrado o entrega masivo. ¿Y en qué formato? A lo mejor yo únicamente quiero entregar en XML, me interesa únicamente tener los XML resguardados por ahí en una carpeta, y lo que hago es formato de entrega, formato XML. Yo guardo por aquí la información. Lógicamente, cuando realice nuevos documentos con este cliente, el método de entrega pues va a ser en disco y en XML. Si yo quisiera a lo mejor generar una entrega en POP3, lo único que hago es me voy a mi cliente, en mi botón de emitir y entregar, selecciono por ahí POP3 en el medio de entrega. Me voy nuevamente a mi proceso de timbrado y entrega masiva. Yo tomo la definición del cliente. Yo a lo mejor selecciono algún cliente en específico, selecciono mi cliente prueba o selecciono mi cliente de adenda, y dependiendo del cliente que seleccione pues va a ser el medio de entrega que se va a mostrar aquí abajo. Yo lo voy a hacer para todos mis clientes. Yo podría hacerlo a lo mejor por POP3, o podría hacerlo a lo mejor por archivo en disco. Si yo lo hago por archivo en disco, ¿qué es lo que va a pasar? Me regreso nuevamente acá a mi presentación. Ya vimos esta parte, tecleamos por ahí el certificado, yo le doy timbrar y entregar, y qué es lo que va a hacer a nivel de carpetas. Los XML y los PDF generados se van a guardar en carpetas independientes y se van a guardar dependiendo el código del cliente o por cliente. Los va a clasificar por su código, y yo lo que espero es que en mi carpeta de empresas pues ver una carpeta donde incluya una carpeta por cada cliente, y si hubo documentos que timbrar o entregar de esos clientes pues estén dentro de estas carpetas. Entonces, ¿qué me genera mi timbrado o mi entrega masiva? Si es por disco, pues una carpeta por cada uno de mis clientes con sus XML y sus PDF. Voy a regresarme nuevamente a la otra pestaña. Yo pudiera a lo mejor seleccionar algún otro concepto en el cual yo tengo configurado como CFDI. Me va a solicitar la contraseña de igual forma que en factura. Igual yo realizo mi timbrado o mi entrega masiva, lo puedo hacer por algún cliente en específico, y los criterios pues vienen siendo los mismos prácticamente. Entonces yo con esto puedo ahorrarme trabajo, puedo ahorrarme tiempo. Si mi trabajo o si mi proceso es pura captura, y al final yo decido entregar o yo decido emitir todas esas facturas al final del día. Entonces, ese es uno de los procesos que nos da el sistema. Igual, pregunta de examen, pues qué es lo que hace este proceso, qué es lo que es utilería, y cuáles son las diferentes configuraciones que podemos realizar en este proceso. Me regreso por acá nuevamente a la presentación. Vamos a ver por ahí una utilería o un proceso que es el recálculo de acumulados. En factura electrónica únicamente podemos hacer el recálculo de acumulados para clientes y servicios. Al igual que en las demás utilerías o procesos, es en un rango de fechas para algún periodo en específico, y dependiendo de la opción que nosotros seleccionemos, si seleccionamos a lo mejor algún cliente o seleccionamos un servicio, pues en un rango de estos. Yo a lo mejor necesito nada más realizar el recálculo de los acumulados de solo un cliente, y no es necesario yo que a lo mejor si tengo un inicio de historia de 2014 pues recorra cada uno de mis clientes desde 2014 para reconstruir su acumulado, si el acumulado solo se presenta o solo existe inconsistencia en un solo cliente.
Entonces yo pudiera a lo mejor en base a mis documentos volver a reconstruir el acumulado de mis clientes, igual realizar algún respaldo previo. A mí me interesa seleccionar únicamente un cliente. Yo tengo historia nada más desde 2016 porque realicé facturas o creé mi empresa desde 2016 y desde el periodo número 1, que es desde enero. Si yo tuviera documentos de 2015, pues únicamente qué es lo que hago, me cambio de ejercicio a 2015 y me aseguro de que sea desde mi periodo número 1. Yo le doy clic por aquí en procesar, el recálculo terminó exitosamente. Aquí en esta empresa pues ya no tengo documentos. Se abre la bitácora, se reconstruyen los acumulados del cliente, viene por aquí una breve descripción de nuestro proceso, viene el filtro que nosotros seleccionamos, la fecha y únicamente para qué cliente se aplicó la utilería. Y a nivel de tablas lo que podemos hacer nosotros es, también existe por aquí otro proceso. Nosotros podemos reconstruir nuevamente los acumulados de nuestros clientes a partir de una tabla. Tenemos por aquí la MGW 10018, que es la que guarda el acumulado de todos nuestros clientes. Si ya vemos que tenemos por ahí varias inconsistencias en los acumulados, yo a lo mejor lo que pudiera hacer es, al igual que la MGW 10045, yo tomo de predeterminada mi tabla de acumulados, la copio directamente a mi tabla de empresas, reconstruyo desde inicio de historia los acumulados de mis clientes y de mis servicios y la información se vuelve a regenerar. Es decir, la información que contiene esta tabla de acumulados o la información de nuestros acumulados de nuestros clientes, pues se puede volver a reconstruir siempre y cuando se tenga la información en el sistema, ¿verdad? Si yo realizo un saldo cero y hago un recálculo de acumulados, pues no va a haber información que recalcular, o el sistema no sabe o no tiene de dónde tomar esa información de los acumulados. Cuando yo tenga información en mi empresa, pues lógicamente puedo sustituir esa MGW 10018 de acumulados y ejecutar este proceso. Yo ejecuto el proceso y la tabla se vuelve a generar, o la información de la tabla se vuelve a reconstruir a partir de todo lo que yo tengo, a partir de todos mis movimientos. Entonces, siempre importante cuando se realice la reconstrucción de acumulados, de preferencia lo que nosotros recomendamos es desde inicio de historia de la empresa y desde el periodo número 1. Y si solo se presenta en un cliente, únicamente aplicarla en ese cliente. No hay necesidad de aplicarla a cada uno de los clientes, ¿va? Porque dependiendo del volumen de información, pues pudiera ser el tiempo que tarda en procesar. Igual, previo respaldo de la información antes y después de ejecutar la utilería. Regresamos nuevamente a la presentación. Ya vimos esto, procesamos nuestro recálculo de acumulados, guarda en bitácora y únicamente hay que procesar. Anteriormente nosotros cuando teníamos CFD en nuestro sistema, teníamos que enviar por ahí un informe mensual al SAT. Toda esta explicación pues ya se dio en la sección número 1 con los esquemas de facturación que se dieron para llegar a lo que hoy tenemos como el esquema definitivo, que es CFDI. En CFDI pues tenemos que enviar un reporte mensual con todo lo que generábamos. ¿Y qué es lo que nos permitía el sistema? Pues el sistema nos permitía generarlo en un rango de fechas por periodo y con diferentes criterios, ya sea los CFD, los autoimpresos, los tradicionales o todos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues guarda por ahí un informe en una ruta, en un archivo TXT, nuestro informe mensual que después podríamos subir nosotros a nuestro portal. Entonces, esta utilería ya no lo utilizamos, pero se sigue por acá incluyendo en el sistema, informe mensual al SAT. Seleccionamos a lo mejor nuestro ejercicio 2016, yo enviaba por ahí mi periodo número 1, únicamente enviaba mis CFDIs y procesaba la información. Se procesó correctamente y yo lo que espero es que en mi carpeta de empresas me genere por ahí un archivito TXT, ¿va? Que guarda la información. El archivito pues se guarda en esta nomenclatura, que es el RFC de la empresa y el periodo y el ejercicio, que es la información que yo previamente capturé en la ventanita de mi proceso. Lógicamente aquí no tengo información, ya que no tengo conceptos configurados como CFD y no tengo por lo tanto documentos de CFD.
Si yo hubiera tenido algunos documentos por ahí de CFD, pues lógicamente se guarda, pero este proceso, les comento, ya no se utiliza, por lo mismo de que ya no utilizamos CFD. El vigente y ahorita el que vale es CFDI. Igual ese nada más queda como documentación. Lo que sí utilizamos en CFDI es el aviso de cancelación al SAT. ¿Para qué es lo que va a hacer este proceso? Este proceso va a cancelar ante el SAT los documentos que fueron cancelados en el sistema de facturación electrónica. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir? Conciliar la información que nosotros tenemos cancelada en el sistema con lo que tenemos cancelado en el SAT. Nos va a generar por ahí un acuse de cancelación que se guarda igual en la misma carpeta de la ruta de empresas. Nosotros seleccionamos en un rango de fechas y podemos filtrar por concepto. Lo que nos pide este proceso es la contraseña del certificado, guarda por ahí su bitácora y lógicamente nos permite tener cancelado tanto en el SAT como en el sistema. Entonces es importante comentarle eso al cliente y es importante tenerlo en cuenta para el examen de certificación técnica, que no es lo mismo cancelar un documento desde el sistema que correr el aviso de cancelación al SAT, ya que el aviso de cancelación al SAT, pues ¿qué es lo que hace? Lo cancela ante el SAT. Previamente tiene que estar cancelado en factura electrónica. Si yo lo cancelo únicamente en factura electrónica, el documento sigue vivo en el SAT y sigue con un estado de timbrado. Cuando nosotros cancelamos ese CFDI, ¿qué es lo que hace? Previamente por ahí vimos los estados de cancelación. Va a agregar un nodo por ahí que se llama estado del UID. ¿Y qué es lo que va a hacer? Si ya lo cancelamos, va a poner 201, que es el código o es la nomenclatura que utiliza para saber si ya un documento fue cancelado. Pues, en base a esa tabla que ya está definida con los códigos de cancelación, va y dependiendo del resultado del proceso, asigna ese nodo en el XML y lo pone como cancelado y lo cancela en el SAT. Entonces, este es uno de los procesos que incluye el sistema y que actualmente sí se utilizan, a diferencia del reporte mensual que se enviaba anteriormente. Definimos el rango de fechas, seleccionamos nuestro concepto, tecleamos nuestra contraseña y procesamos. No hay mayor complicación. Existe otro proceso por ahí que se realiza de forma automática, a diferencia a lo mejor de un admin pack, donde nosotros tenemos que realizar el proceso de forma manual. En factura electrónica, ¿qué es lo que hacemos? Lo va haciendo de forma automática conforme nosotros vamos cambiando de fechas. Es decir, yo ahorita en mis procesos, si se fijaron, tenía la opción a ejecutar mis utilerías o procesos en un ejercicio 2016 y en un periodo número 6, que es el que acabamos de pasar ahorita recientemente, que es el mes de junio. Ya estamos en el mes de julio y lógicamente conforme yo vaya avanzando, si yo llego a lo mejor a diciembre y ejecuto mis utilerías, las voy a poder a lo mejor correr tanto al periodo número 12 como al periodo número 11 y hacia atrás. ¿Qué es lo que no voy a poder hacer? A lo mejor correr utilerías en un ejercicio futuro, si es que yo no tengo configurada la opción de trabajar con ejercicios futuros. Y factura electrónica, conforme va avanzando en los periodos, al pasar de ese periodo número 12, ¿qué es lo que hace? Realiza ese proceso de serie de forma automática. Tenemos por aquí, digamos a forma de ejemplo, ¿cómo lo podemos ver? La fecha de mi equipo es a lo mejor 2014. Yo inicio operaciones en 2014. En mi sistema de facturación electrónica, en mi tabla donde se guardan por ahí los ejercicios, es el de ejercicio 2014, únicamente hay un registro generado. Si yo decido manejar periodos futuros, se va a generar otro registro, el cual va a pertenecer al ejercicio 2015 y por lo tanto yo voy a tener yo dos ejercicios. Yo tengo opción a trabajar con documentos tanto con fecha de 2014 como con fecha de 2015. Por lo tanto, mi ejercicio actual es 2014, mi ejercicio futuro es 2015 y cuando yo vaya cambiando la fecha de mi equipo, cambia a 2016, ¿qué es lo que va a suceder? En este caso, mi ejercicio actual era 2015, recordamos, el futuro 2016 cambia a 2015 el actual y el futuro a 2016. Eso teniendo en cuenta si yo trabajé o inicié operaciones en 2014. Si yo inicié operaciones en 2015,
A lo mejor en 2015 mi ejercicio actual va a ser precisamente 2015, y cuando cambia a 2016, el periodo actual o el periodo vigente en el cual voy a estar trabajando es 2016 y el futuro 2017. Entonces, nosotros podemos configurar en el sistema esta parte de los ejercicios y los periodos. Los genera de forma automática, lo encontramos en configuración, periodos y ejercicios, y a partir de esto nosotros podemos cambiar ya sea el periodo actual o indicarle si vamos a trabajar con periodos anteriores o futuros. Si nosotros desmarcamos a lo mejor futuros, ya no vamos a poder capturar documentos en 2017. Si nosotros marcamos anteriores, pues lógicamente no podemos hacer modificaciones en documentos de ejercicios anteriores. Entonces el sistema siempre maneja un periodo actual y un periodo futuro. Dentro de la ventanita de periodos y ejercicios hay por aquí unos checks de validación donde nosotros a partir del último cierre del ejercicio podemos ver con cierto rango de fechas documentos. Es común que los clientes nos digan, después de a lo mejor pasar de un ejercicio a otro, sabes que yo ya no veo algunos documentos, los documentos a lo mejor desaparecieron, los documentos ya no están, y es porque aquí en la configuración de periodos y ejercicios a lo mejor tenemos que únicamente nos muestre documentos con 30 días de anterioridad, y únicamente documentos con ese criterio de validación son los que nos va a mostrar. Lógicamente los anteriores ya no los vamos a ver. Si nosotros queremos ver los documentos o queremos ver todo lo que se generó anteriormente, pues únicamente hay que marcar por aquí esta casilla, posteriores al último cierre del ejercicio, y listo, con eso vemos todos los documentos que ya habíamos generado. Lógicamente también en nuestra vista de los documentos, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Si yo tengo por aquí mi documento, a lo mejor nada más configurar pues esta vista que tenemos aquí. Yo configuro la vista de mis facturas, la vista de mi concepto, y únicamente mandar llamar a aquellos conceptos en ese rango de fechas de 2014 a 2017, que es desde inicio de historia hasta el ejercicio y el periodo actual. Entonces recordamos, en factura electrónica, a diferencia de un admin pack que lo tenemos que hacer de forma manual, aquí lo hace en automático y lo va haciendo dependiendo de cómo nosotros vamos brincando de un periodo a otro. Igual en factura electrónica y en admin pack comparten la misma tabla donde podemos encontrar nosotros los periodos o los ejercicios que se van generando, y a diferencia por ejemplo de un admin pack, pues no necesitamos hacer ningún proceso adicional. Si se va a hacer por ahí, pues deshacer a lo mejor el cierre del ejercicio, pues ya que en factura electrónica, al no manejar inventarios, al no manejar cierto tipo de acumulados, pues lo que nos permite es, mediante las utilerías que nosotros tenemos aquí en factura electrónica, reconstruir la información. Entonces, en factura electrónica, recordamos, es automático y es conforme vamos cambiando de fecha o de periodos en la máquina o en el equipo. Hasta aquí llegamos a nuestra parte de procesos y utilerías. Es importante verificar, también por ahí se me pasaba a decirles y recordarles que es importante guardar el registro y hacer los respaldos, porque como comentamos, son procesos irreversibles que ya no se pueden revertir de forma automática a menos de que generemos algún respaldo. Pues hasta aquí llegamos la parte de utilerías. Ya la siguiente sesión va a ser parte de contabilización. En contabilización pues sí, ya nos vamos a adentrar en configuraciones. Si tienen alguna duda por aquí de utilerías, me fui un poco más fluido para ver la parte de utilerías y procesos, y ahorita pues vamos respondiendo preguntas si es que existen. Igual por aquí vamos a ir leyendo si tienen algunas preguntas.
Me comentan por aquí, Arisbet, que si vamos a, Carlos, que si vamos a subir el video a la página. Sí, vamos a ir subiendo cada una de las sesiones. Me comentaban por ahí que no escuchaban, pero por ahí me iban confirmando si escuchaban. Por ahí nos comentó Fernando que no se escuchaba. Igual, si es necesario repetir alguna parte de la presentación, pues lo hacemos, no hay problema. Nos comenta por aquí Arisbet si podemos explicar nuevamente el recálculo de acumulados. Sí, lo hacemos. Me regreso un poquito a las presentaciones. Ok, volvemos a explicar por aquí el recálculo de acumulados. Al igual que en los demás procesos, pues es irreversible, son procesos exclusivos, que es lo que nos va a permitir realizar el recálculo de acumulados. Si nosotros verificamos a lo mejor algún estado de cuenta y vemos a lo mejor que no nos coincide cierta información del saldo del cliente, pues qué es lo que nos va a permitir, en base a los documentos, en base a los movimientos, nos va a permitir reconstruir toda la información en un rango de clientes, en un ejercicio y en un periodo, ese acumulado de cliente o esos saldos que nosotros tenemos. Yo aquí en mi empresa tengo una empresa a la cual le realicé un saldo cero. Si yo ejecuto mi recálculo de acumulados en esta empresa, como no tengo información, pues no me va a reconstruir nada. Lo que nosotros sugerimos es, si tenemos, no sé, un inicio de historia desde 2014, ejecutar este recálculo de acumulados tanto desde inicio de historia, o sea, desde el primer ejercicio 2014 y del periodo número 1. Si nosotros tenemos inconsistencias únicamente en un solo cliente, ¿qué es lo que podemos hacer? Para ese cliente ejecutamos bajo esos criterios el recálculo de acumulados. Nosotros comentábamos por ahí en la presentación que podemos ejecutar o podemos poner en práctica ciertas soluciones en cuanto al recálculo de acumulados. Hay por ahí una tabla MGW 10008 que es la que nos guarda esta información, y si nosotros copiamos de predeterminada, al igual que como hicimos con la MG 10045 con el saldo cero, nosotros podemos volver a reconstruir esta información a partir de este proceso, de esta utilería. Nosotros ejecutamos para todos los clientes desde inicio de ejercicio y desde el primer periodo el recálculo de acumulados, y la información nuevamente se va a generar y lo va a hacer en base a los documentos que se tienen capturados. Al igual que los demás, nos guarda por ahí una bitácora del proceso, y en la bitácora del proceso pues nos indica a grandes rasgos qué es lo que se ha realizado. A diferencia de un admin pack, aquí en factura electrónica nada más podemos hacer el recálculo de acumulados de clientes y de servicios. Son los dos acumulados que podemos reconstruir. ¿Y qué es lo que nosotros recomendamos? Ejecutarlo desde inicio de historia y desde el primer periodo.
es su servicio. La tabla donde se guardan por ahí los acumulados es la MGW 10018. Nos comenta por aquí Adrián, esos archivos que comentas que podemos sustituir, los podemos tomar de una empresa nueva, o sea, crear una empresa nueva y copiar los archivos y correr el recálculo. Lo que podemos hacer, nosotros en nuestra carpeta de empresas, por ahí se guarda una carpeta que se llama predeterminada, que es la que utiliza el sistema para generar las nuevas empresas. Entonces, todas estas tablas que vemos por aquí en la carpeta de predeterminada, que esta carpeta pues la instala cuando nosotros configuramos o cuando nosotros implementamos el sistema. Estas carpetas en teoría deben de estar aquí. Si nosotros cambiamos la ruta de instalación, pues la buscamos en esa ruta donde instalamos. Estas tablas están vacías. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? A partir de estas tablas vacías, únicamente sustituirlas en mi carpeta de empresas, donde yo voy a hacer ese recálculo de acumulados, y con la utilería, como va a generar nuevamente la información en base a los documentos, vuelve a llenarla con la información de los clientes y los servicios, que es lo único que nos reconstruye esta utilería. Nos comenta Fernando que fue lo que no alcanzó a escuchar. Nos comenta Fernando que si podemos repetir antes del proceso de la utilería de saldo cero. Antes de saldo cero vimos la verificación de documentos. Voy a poner por aquí la verificación. No sé si es la verificación a la que nos referimos, Fernando. Ok, en la verificación de documentos, ¿qué es lo que vamos a hacer? En base a nuestros movimientos que tenemos en los documentos, en base al neto, en base a los descuentos, en base a los impuestos que nosotros tenemos por aquí en nuestros movimientos, ya sean facturas, notas de crédito, dependiendo el concepto que tengamos, el sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Va a realizar los cálculos, va a realizar las sumas y las restas, dependiendo del tipo de movimiento, ya sea negativo o en positivo. Va a volver a calcular el total del documento y el saldo del documento. Es decir, si nosotros detectamos que hay un documento que tiene un saldo incorrecto, si yo tengo una partida que es de 100 pesos y es de cantidad 1 y en mi saldo tengo 0, porque sabes que a lo mejor el saldo no se afectó por algún motivo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? En este proceso, en ese rango de fechas, para a lo mejor ese documento en específico, porque ¿qué es lo que nos permite hacer esta utilería? Nos permite seleccionar tanto una serie en específica como un rango de folios. A lo mejor yo únicamente tengo inconsistencia en un documento, el saldo no está afectado o el saldo no es correcto, nada más se afectó uno de mis movimientos. Yo ejecuto para este documento la utilería y en base a mis movimientos pues me vuelve a calcular ese total del documento, y a lo mejor pudiera tener un rango más grande de documentos que no se afectaron por algún motivo, y en base a los movimientos pues va a volver a afectar mis totales. Al igual que en los demás, nos guarda por ahí una bitácora y la podemos sobreescribir. Entonces, esta utilería la va a hacer en base a los movimientos que nosotros tenemos en el documento. También les comentaba por ahí que hay otra utilería o hay otro proceso. Me regreso acá al sistema. Hay por aquí una afectación de saldos.
¿qué es lo que pasa? Yo necesito primero, aquí afecta el saldo o reconstruye por ahí el saldo de los documentos, pero yo necesito previamente asegurarme que mis documentos estén correctos, o sea, que no existe inconsistencia en mis documentos. Entonces, se recomienda que se ejecute primero la verificación de documentos para que corrija ese saldo o esos totales y ya después correr a lo mejor una afectación de saldos. Porque lo que hace la afectación de saldos es en base al total de mis documentos, pues ajustar esa información. Entonces, si yo no tengo bien la información del saldo de mis documentos, la utilería pues no me va a funcionar de acuerdo a lo que yo necesito. Por ahí me comenta Michelle que no escucha. ¿Los demás igual no me escuchan? Ramón nos comenta todo bien por aquí. Francisco ya se escucha bien, se escucha muy bajo. Nos comentan por ahí que de repente se pausa. No sé si se tengan alguna pregunta o si necesitan que les vuelva a repetir alguna otra utilería o proceso. Por ahí nos comenta Yasmin que no hay problema, que de su parte no, muchas gracias. Michelle creo que fue el único que no nos pudo escuchar. Por ahí nos comenta Alberto Candela que sí, que pasa con el Secudoc. Ya comentábamos anteriormente que por ahí la información de la MGW 10045 pues se mantiene o se conserva. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues sustituirlo por una nueva. Sustituir esa información, ya esa información no la toca por lo mismo que es información que en teoría se tiene que almacenar o se tiene que guardar, que el cliente como obligación pues tiene información de conservar. Si nosotros necesitamos abrir una nueva empresa y a lo mejor con una empresa nueva 2016 o 2017, ejecutamos el saldo cero y de predeterminada copiamos la MGW 10045 y ese SQDOC. Si nosotros dejamos esa información guardada en la empresa a la que se le aplicó saldo cero, muy probablemente si realizamos documentos al existir información en la MGW 10045, conforme se vaya llenando la de documentos, puede ser que en algún momento se alcance la foliación. Entonces nosotros cuando queramos hacer algún documento, es común que se marque soporte porque nos indiquen que ese documento cuando llenan los movimientos o cuando van a hacer una nueva factura ya se encuentre timbrado, pero es porque se aplicó un saldo cero, pero no se renombró esa tabla o no se copió de predeterminada esa información. Digamos, llega un momento en el que se, que se empata, digámoslo así. ¿Okay? No sé si existe alguna otra pregunta. Les comento si es necesario o si no escuchamos alguna parte de la presentación la repetimos. Si hay duda en alguna otra utilería, en algún otro proceso.
Bueno, en la siguiente sesión vamos a estar viendo contabilización. Igual, como en esta sesión, volvemos a realizar o nos conectamos unos 5 minutitos para verificar que todos nos escuchen, porque igual pues por ahí corroboramos y algunos sí nos escucharon, pero ya durante el transcurso ya no nos escucharon bien. Los espero ya en el curso web de contabilización. Vamos a hacer ya ejemplos y nos vamos a adentrar más en el funcionamiento. Vamos a enviar lo de las pólizas a contabilidad. Entonces yo aquí en mi sistema voy a estar trabajando con la versión 8.1.0. Para todo ese ejemplo de contabilización vamos a hacer el envío de las pólizas en línea y en TXT. Entonces sí les pido por ahí que tengan, si tienen a la mano y quieren seguir poniendo los ejercicios, el de contabilización es el próximo viernes, Alberto. Va, perfecto, entonces los espero el próximo viernes con ese tema de contabilización. De mi parte es todo, que tengan un excelente día.